Perdón. Y Luisa no está. Estoy. Rosana. Llegó Luisa. Hola. Saludos. Estamos bien. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está, Bueno, Luis? son las 6, deja ver. Hola, Rosaina, qué gusto. ¿En dónde tenemos más clientes? ¿Dónde que van a salir en la pantalla? Déjame ver quiénes están ahí. Aquí está Emelda Ramos, aquí está el presidente. Wilson. Doña Emelda de Salcedo. Emelda. Sí. A ver, Marta Quesada, pero no ha salido la imagen. Esa de Costa Rica. Ese es de Costa Rica. Sí. Pues vamos a tener una reunión internacional entonces. Tú no tienes, yo tengo audio y tengo. Doctor, hable, yo no le oigo. Después hablamos. No se No, oye. yo estoy oyendo, yo tengo mi micrófono puesto. Estoy hablando del doctor, el presidente, que no se oye. Que yo no me oigo. El presidente, Wilson tengo, Gómez, no se oye lo que hace. Aquí me pusieron un letrero, ya lo quitaron, pero yo tengo mi micrófono abierto. Bueno, vamos a esperar un momentito a ver si tenemos más gente. Aquí llegó otra. Cristina Santana. ¿No me oye, Luisa? Sí, perfectamente. Sí. Viene Rafaela. No sé si nos van a transmitir por Radio Patria. Presidente, ¿vamos a salir por Radio Patria? Bueno, llegó las 6. Esperamos 5 minutos. Digo yo, ¿tenemos la conexión de Radio Patria? No sé. Cristina Santana de Costa Rica. Rafaela. Marta. Dando audio. El Salcedo está ahí también. ¿Quién? Doña Emelda Ramos, del Centro Eduardiano de Salcedo. Emelda Ramos. Sí.
Aquí estamos, presente. Ah, bueno, bien. Bueno, vamos a empezar porque son las 6:05. Este es un intercambio, ¿verdad? Una sesión con motivo de ser hoy el Día del Historiador y el Día de José Gabriel García, que se considera el primer historiador dominicano. El Instituto Duartiano, interesado en promover estos valores históricos, ¿verdad? Estas figuras nacionales. Decidimos hacer este coloquio, este intercambio con la destacada historiadora, doña Luisa Navarro, exdirectora del Departamento de Historia de la UAS y una reconocida conocedora de estos asuntos. Buenas tardes, doña Luisa. Muy buenas tardes, don Julio, ¿cómo está usted? Y saludos a todos los que nos acompañan. Bien, usted sabe que José Gabriel García, hoy es su fecha natalicia. Él nació en 1834 y fue el autor de la primera historia que se escribió, compendio de la historia de Santo Domingo. ¿Usted cree que es adecuado, es propio que nos ocupemos de don José Gabriel García en el día de hoy? La verdad es que ha sido maravilloso esto de que me hayan invitado en el Instituto Duartiano, porque yo tengo mi corazón en el Instituto Duartiano, porque yo soy Qué bien, duartiana, qué bien, duartiana qué de tiempo bien, completo. qué bien, qué bien. Y antes quiero primero saludar a don Wilson y gracias por la invitación, a doña Emelda, que estoy loca por conocerla, porque he oído tantas cosas buenas de esa señora, maravillosas realmente en el mundo de la narrativa y de la escritura literaria. Se habla de doña Emelda con mucha altura, con mucho reconocimiento. Doña Rosana, que nos conocemos hace un buen tiempo, y el doctor Rodríguez, Jacinto Pichardo, Gabriel Reed. Yo me mantengo al tanto de muchas actividades del instituto, pero justo José Gabriel García merece mucho más, merece lo que se le reconoce y merece más, porque si nosotros tenemos una construcción de la idea de Duarte clara, es porque José Gabriel García se dedicó a eso. No solamente él, sino también su hermano, don Manuel de Jesús, sus hijos, Arístides, Leonidas, Porfirio, Alcides. Después sus hijas siguieron protegiendo la documentación que había la familia acumulado para el conocimiento de la historia dominicana, pero fundamentalmente de la historia republicana de la República Dominicana. Esta historia republicana nuestra, que ha sido tan accidentada desde el momento mismo de el 27 de febrero, pero si nos vamos antes, quedarían muchas cosas perdidas, y es José Gabriel García quien las acumula, quien las recoge. Para compartir con ustedes, por ejemplo, yo seleccioné dos parrafitos de dos personas que valoro muchísimo. Uno es Gastón Fernando de Ligne y otro es Eugenio María de Hostos. Y Eugenio María de Hostos dijo de José Gabriel García que sus memorias y su compendio de la historia de Santo Domingo obedecen a un criterio más elevado y desarrollado del concepto nacional de historia. En las memorias
como ciudadano y en el compendio como guía de la juventud. Me voy a detener ahí porque yo creo que ese trabajo del compendio de historia dominicana que ha sido vapuleado por muchos sectores y hay intenciones de disminuir los alcances y los logros y los aportes de José Gabriel García ahí, porque si logran eso, también logran disminuir a Duarte, porque lo que nosotros encontramos en el trabajo de José Gabriel García es la puesta en las manos del pueblo dominicano de la figura del fundador de la República. Él recoge todo lo que tiene, todo lo que puede de la familia Duarte, de Juan Pablo Duarte, de las reuniones, de los eventos, de los acontecimientos, de la cronología. Y una cronología que no la trabaja solamente de manera lineal, sino que también la trabaja de manera circular. Va viendo de manera continua cómo los hechos que se van dando obedecen a elementos que son causales, que ocurrieron antes y que los provocaron. Y en toda la configuración de esta historia republicana hace el aporte más importante a mi entender, que el pueblo dominicano no olvide, no se separe de la utopía de Juan Pablo Duarte. ¿Cuáles son sus grandes méritos? ¿Cuáles son sus grandes aportes? ¿Y qué significa para nosotros? Entonces, José Gabriel García es ese padre de la historia dominicana y eso es propicio. Y voy a hacer una observación para detenerme. Don Julio, mire, yo soy una parlanchina, yo hablo mucho y hay que pararme. Hay que pararme, hay que pararme. Pero mire, hay algo que tiene que ver con su pregunta. Cuando don Américo Lugo propone en el Ateneo de Santo Domingo que José Gabriel García sea considerado el padre de la historia dominicana, no lo hizo en el vacío, lo hizo en la propuesta de muchos intelectuales de su época que le antecedieron y que coincidían en la época. Los poetas, los novelistas, los cuentistas, los periodistas, los que escribían historia, los que hacían ejercicios antropológicos de levantamiento, los cartógrafos, reconocieron que el trabajo de José Gabriel García, sobre todo el compendio de historia de Santo Domingo, pero también la historia moderna de Santo Domingo, tienen unos aportes tan significativos que no existían antes. Sí existían antes muchos elementos dispersos, muchas historias locales y regionales, una muy buena producción de mucha gente en términos de una poética, de los hechos históricos, lo que era la construcción, la composición de himnos, la construcción de eslogan, la descripción de fenómenos y de eventos, pero compendiados, puestos juntos, para que pudieran ser estudiados en una secuencia lógica, encadenada en eslabones lógicos de la historia dominicana. Eso lo hizo José Gabriel García. Entonces, cuando Américo Lugo lo propone como padre de la historia dominicana, en este momento oigo mucha gente diciendo, padre de la historiografía dominicana, yo quiero hacer un alto y hacer unas aclaraciones. Pues, como usted iba a hablar, me paro aquí y luego sigo con esa idea. No, yo lo que iba a decir que sí, que está de acuerdo con que se le dedique este día a José Gabriel García y que se considere el padre de la historia dominicana. Usted ha expuesto bien es correcto, las razones por todo eso. Ahora, su resumen de la historia de Santo Domingo fue realmente el primer libro escrito sobre este tema. Hay antecedentes, pero esos antecedentes no son generales. Por ejemplo, a mí me encantó unas producciones que tuvo el señor Pedro Vergés. Pedro Vergés de Santiago, para mí es muy importante en términos de la lectura de lo que fue 30 de marzo o la batalla de Santiago. Pero Pedro Vergés trabaja muchos antecedentes interesantes de la batalla de Santiago
desde cuando Mella llega a Santiago como comandante de esa, porque los trinitarios, sobre todo, enviado los desde padres aquí de la... enviado desde aquí por la Junta Central. Exacto, porque la trilogía de los padres de la patria tiene una base en un esquema cartográfico que hizo Juan Pablo Duarte en ese proceso de inicio de la guerra. Es Juan Pablo Duarte el comandante en el sur, es Francisco Sánchez el comandante en el este y es Mella el comandante en el Cibao, pero designado por Duarte. Duarte que firmaba esas órdenes y abajo colocaba Juan Pablo Duarte, general Juan Pablo Duarte, porque así se asumió, y decía director de la Revolución Dominicana en todos sus mandatos. Quiere decir que estaba asumido, aceptado por todo el conglomerado, que él era el director de la Revolución Dominicana. Y ese trabajo de don Pedro Vergés, que está depositado en el archivo, son fascículos, trabajos pequeños, pero están concentrados en un hecho histórico particular. En una historia de secuencia general, quien la inicia es José Gabriel García. Pero también hay otro elemento, yo me quería referir ahorita, que no quiero que se me olvide, una cosa muy importante. Hay quienes ahora le están llamando el padre de la historiografía dominicana. Yo pienso que se asume que dentro de un tiempo habrá otro que sea el padre de la historia. A él lo están relegando a la historiografía. Y yo quiero hacer la aclaración. Para mí, él es el padre de la historia y el padre de la historiografía, las dos cosas. En primer lugar, porque se llama historia al compendio, al conjunto de los hechos históricos que ocurren en un espacio determinado. Pero también se llama historia a la ciencia que estudia esos hechos, a la recopilación de todos esos hechos. Entonces, las dos cosas son historia. Cuando a él se le llama padre de la historia dominicana, se le está llamando por las dos razones. Primero, porque participó, porque muchos de los trabajos de José Gabriel García son testimoniales, porque él estuvo presente. Hace una vida pública y hace una vida comprometida y hace una vida trinitaria desde los primeros años de su vida hasta que culmina su vida. Y además de hacer esa vida pública y de tener posiciones en diferentes gobiernos, desde el año 1862 está manejando una imprenta que es la que está publicando fundamentalmente en Santo Domingo. No solamente lo de él. La primera imprenta que hubo en el país. Tengo entendido. Exacto. No solamente las de él y de su hermano, sino las de todo el mundo. O sea, todo el que estaba publicando lo estaba haciendo en la imprenta Hermanos García. El otro elemento importante es que esa recopilación de lo que habían escrito otros y ese reconocimiento a lo que habían escrito otros lo convierte en historiógrafo. Lo que quiere decir que él, además de ser el padre de la historia dominicana, sí, también es el padre de la historiografía dominicana, pero es importante que no aceptemos que solamente se le llame de la historiografía, porque se le está reduciendo el de la historia dominicana, que también le corresponde a él y que fue una decisión, además de la propuesta de don Américo Lugo, fue una decisión de la Academia Dominicana de la Historia cuando era presidida por don Federico Enríquez y Carvajal en el año 1907. Se tomó esa decisión. Se propuso incluso al gobierno dominicano ese reconocimiento. Entonces, no se puede restar el llamado de padre de la historia dominicana para solamente llamarle de la historiografía. Mi idea es que le llamemos de las dos maneras, padre de la historia y la historiografía dominicana, ambas cosas. Bien. Y sobre lo... No, me salí de su pregunta, me salí de su pregunta. No, está bien, está bien. La otra cosa era que la pregunta es que si él publicó otras obras.
además de ese compendio de la historia de Santo Domingo. Sí, sí. Además de la historia moderna, don José Gabriel García publicó muchos fascículos, eh, documentos pequeños que eran de divulgación de investigaciones que se estaban haciendo. Hay algunos intentos también biográficos y hay unos debates de documentos tremendos. Por ejemplo, para esto me va a servir la cita de Gastón Fernando de Ligne, porque él da un detalle, una cosa interesante. Dice Gastón Fernando de Ligne que lo admiraba porque a mí me tocó trabajar en la Feria del Libro de Orlando, Florida, el año pasado, a Gastón Fernando de Ligne. Y entonces yo hice una lectura de Ligne que nunca había hecho. Porque a veces uno hace una lectura de un personaje cuando se lo asignan. Uno siempre tiene conocimientos generales y eso, pero como me pidieron a Gastón Fernando de Ligne, tuve que profundizar en él y la verdad es que quedé impresionada y enamorada de Gastón Fernando de Ligne. Y ahí había encontrado esa admiración de Gastón Fernando de Ligne por José Gabriel García. Entonces, cuando usted me habló, busqué mi cita, porque la tenía a mano. Dice Gastón Fernando de Ligne de don José Gabriel García, que en sus escritos están hechos, que sus escritos están hechos con los materiales de más pura y concentrada nacionalidad. Primera medalla que colocamos en el pecho de José Gabriel García, esa que le pone Fernando de Ligne cuando dice que sus escritos están hechos con materiales de la más pura y concentrada nacionalidad. Y exclama que García casi ha creado nuestra historia. Lo dice con exclamación, casi ha creado nuestra historia. Explica que lo ha hecho, cito textualmente, aquí cazando un informe, más allá una especie, haciendo hablar ora a los ancianos, ya a los recuerdos, jadeando en pos de múltiples y casi perdidas colecciones de periódicos, orillando inesperadas lagunas, desechando lo inútil, seleccionando lo importante, confrontando lo dudoso, pensando entre narraciones contradictorias de un mismo hecho, la más arrimada a la verdad. Y eso va a aparecer tanto en el compendio de historia, de la historia de Santo Domingo, que originalmente era un solo texto, que luego fue dividido en varios tomos, y Sí, cosa cuatro que tomos. resultó, sí, que resultó correcta. Mire otra faceta, doña Luisa. Él y Rodríguez Obojío fueron los Sí, primeros que iniciaron la sociedad Amantes de las Letras, sí. que fue la primera sociedad, digamos, cultural y que promovió el estudio de la historia y de otros aspectos de la sociedad dominicana. Eso es un mérito que tiene él, junto con Manuel Rodríguez Obojío, promover el conocimiento y la cultura en el país. Y hay un punto, ahora que usted menciona a don Manuel Rodríguez Ojío, un punto sumamente importante, doctor Rodríguez, y es que casi todos los grandes pensadores dominicanos de todas las áreas del conocimiento tenían muchas afinidades y Manuel Rodríguez Ojío era un elemento que nucleaba esas afinidades. Desde cuando se hizo el primer himno nacional que se cantaba como arenga en las batallas de la independencia, que fue Manuel Rodríguez Ojío que las hizo. Y el gran esfuerzo de Manuel Rodríguez Ojío de que se publicara, de que saliera la información, de que se promoviera lo que estaba pasando, porque de otra manera el pueblo no se enteraba. Y el pueblo necesitaba tener ese contacto con el conocimiento, pero sobre todo también con la lectura. Había que propiciar la lectura y don José Gabriel García llega a ser ministro de Instrucción Pública
Lo que quiere decir que tanto don Manuel Rodríguez Ojío como don José Gabriel García promueven la instrucción pública, el desarrollo de la lectoescritura en la población y aunado a la lectoescritura, una ruptura con una historia que hacía que se perdiera el hecho histórico. Nosotros sabemos que la historia oral fue una fuente fundamental en el caso particular de muchos pueblos, pero muy específicamente en el de la República Dominicana. Desde la cultura taína hay una tradición de contar la historia de manera oral. Aquí se trabaja el areíto y se habla de areíto como cualquier cosa, pero el areíto era más que nada el contar la historia. Y se contaba de generación en generación. Señala Bartolomé de las Casas que los mayores empezaban cantando algo que los españoles quizás no entendían y asumían que era un canto, pero era la historia contada de manera poética. Luego la siguiente generación, hasta los más pequeños, y él decía que se repetía lo que decían, como los rezos que después aprendimos en la Iglesia Católica. Luego, en el periodo de la colonia, nosotros vamos a tener una historia que es fundamentada en el dominio español. O sea, nosotros no tenemos una historia de los que no tienen voz, una historia alternativa. No tenemos la historia del negro, ni tenemos la historia del aborigen. La historia del negro y del aborigen que nosotros tenemos es la que nos contaron los españoles, y esa es una historia que tenemos que revisar, porque desde qué punto de vista fue escrita. Claro. Pero ya, en el inicio del siglo XIX, con una presencia haitiana prácticamente continua, desde el año 1801 hasta el año 1844, porque nosotros siempre contamos del 22 al 44, pero tenemos que tomar en cuenta las invasiones del 1801, de 1804, de 1805 y la casi permanencia durante el periodo de la era de Francia en Santo Domingo, porque en la geografía de nuestro país, nosotros vamos a encontrar que lo que era prácticamente colonia francesa era desde Cotuí hasta el este, y el resto del país estaba en conflicto permanente con penetraciones haitianas, salvo el periodo muy particular y grandioso de gobierno de Serapio Reynoso en Santiago, que fue un gobierno prácticamente autónomo y que enfrentó de alguna manera las huestes de Salinas. Pero eso va a permanecer, y cuando hablamos de la guerra de la Reconquista, nosotros en la guerra de la Reconquista no podemos incluir el Cibao, porque el Cibao no entra en la guerra de la Reconquista. El Cibao prácticamente ya estaba muy separado de la presencia francesa, pero sí habían continuas invasiones haitianas en la zona. Y luego, ya en el 22, hay se quedan con todo el territorio de la colonia española de Santo Domingo. Entonces, mire, eso ahí... no le iba a decir que usted estaba refiriendo que nuestros indígenas no tenían escritura, pero eso era frecuente porque los incas tampoco. Los incas también pasaban las historias de generación en generación. Nosotros realmente, el país, la comunicación entre las regiones, sobre todo el norte con el sur, siempre fue muy difícil por ese macizo que tenemos en el centro de montaña. Sí. Y hasta que no se hicieron las carreteras, que fue ya en el siglo XX, no tuvimos realmente un país bien unificado. Siempre hubo hasta una tendencia de unir Cahuaitiano con Santiago en esa zona, crear una entidad política. Eso se intentó un par de veces. Usted ha hablado de eso ya. Bueno, el caso es que, volviendo a la cartografía, que era a lo que me estaba refiriendo, que es más o menos el mapa histórico de nosotros, se va a definir después de 1844. O sea, 1844 no solamente es un parteaguas
que lo podemos ver como separación, como independencia, no. 1844 es el inicio de la historia de la República Dominicana. Seguro. Es el inicio de la República Dominicana y por lo tanto de su historia. Y todo lo que vemos antes de 1844 son registros causales y antecedentes muy valiosos en términos de la formación, la identidad, el desarrollo de la cultura, elementos de valor antropológico, pero lo que registra José Gabriel García en sus escritos es justamente la historia republicana. Y esa historia republicana es la que nosotros necesitamos, sobre todo en este momento, para identificarnos nuevamente como población de qué somos, qué significa ser dominicano. Yo decía en algo que escribí por ahí, algo muy pequeño, que nosotros no podemos decir qué significa ser dominicano si no conocemos nuestra historia. El elemento fundamental que constituye lo que somos está registrado en esa historia. Y ese es el gran aporte de José Gabriel García. José Gabriel García es realmente uno de los mayores, más importantes. Dice, alguien me dice que hay una confusión entre Mariano y quién. Mariano. Creo que no es conmigo, ¿no? Yo no he mencionado a Mariano, no sé. No se preocupe, sí, lo que yo le iba a hablar también, Sí. que José Gabriel García fue de los que revivió la universidad en 1866, que tenía como 50 años que no funcionaba a esa fecha. Y fue él y el secretario de Meriño, que comenzaron y revivieron. Le llamaron Instituto Profesional y luego en el 1914 se le puso Universidad de Santo Domingo. Pero esa fue otra gran labor de José Gabriel García, iniciar la enseñanza formal ya a un nivel, digamos, universitario en el país. Sí, pero él también se ocupó de la educación primaria y de la educación secundaria, de la educación de la mujer. José Gabriel García estuvo en casi todos los procesos de debate de la creación de una ley de educación pública, Sí. de las escuelas rurales, de las escuelas agrícolas, muy ligado a lo que es el proceso educativo en la República Dominicana. Pero hay una idea, por ejemplo, voy a terminar lo que había dicho originalmente de Eugenio María de Hostos para relacionarlo con esto que usted plantea. Dice Hostos que en las memorias, en el libro que se llama Las Memorias, que es un libro sumamente importante, hay memorias, es su recuerdo de manera individual, que yo creo está muy de moda nuevamente escribir memorias. Eso se dejó de hacer por mucho tiempo porque la historia científica consideraba que la memoria apuntaba solamente al recuerdo individual, no al recuerdo colectivo. Después que García Márquez hizo Vivir para contarla, en términos literarios se ha desarrollado nuevamente el género de memoria con mucha fuerza, pero en términos históricos, en Francia se hizo en el año 1997 un gran libro de historia universal, entre comillas. Sabemos que Francia es el ombligo del mundo. 77 autores franceses escribieron un libro en 7 tomos, que son las memorias de la historia universal, que eso lo dirigió Pierre Noir. Y quizás eso fue lo que inspiró a quien era presidente de la República Dominicana en ese momento, que era Leonel Fernández, a que se hiciera un conjunto de libros de historia general de Santo Domingo. Que yo no tengo grandes elogios por ese trabajo, porque no conozco así, los tengo, todos los tomos, pero no veo cuál es el gran aporte respecto de lo que ya teníamos en términos de historia general de la República Dominicana, sobre todo los trabajos de José Gabriel García. Porque yo sigo diciendo, buscándome problemas con todo el mundo,
que el intento por todos los lados es superar a José Gabriel García, y creo que es correcto. José Gabriel García es lo más alto que tenemos, y ponernos el listón de ese tamaño es muy bueno. Si yo quisiera superar algo, realmente no quiero superar nada más que a mí misma. Me gustaría superar a José Gabriel García, pero humanamente nosotros tenemos que saber que no tenemos las condiciones para superar a personajes de tanta grandeza como José Gabriel García, ni de manera ni individual ni de manera colectiva. Se necesita un gran esfuerzo de muchos años de estudio para superar a José Gabriel García. Vamos a ver si alguno de los que están participando quiere hacer alguna pregunta. Han puesto alguna. Déjeme terminar la idea, don Han puesto algunas preguntas ellos ahí en pantalla, pero bueno, vamos, termine para ver ahora si... mismo, nada más termino a Hostos y seguido. Dice, en las memorias como ciudadano, en el compendio como guía de la juventud, ha abarcado un horizonte de mayor extensión. Esto es tanto más loable cuando que fundador, como considéraselo, de los estudios históricos de su patria. Y esto lo está escribiendo Eugenio María de Hostos en el año 1898. Y sigue diciendo, termino, ha sentado un precedente que consultarán con frutos los que continúen su patriótica tarea. Ahí me detengo para escuchar las preguntas. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, alguien puso una pregunta, pero ahora pueden hacerle preguntas a doña Luisa, cualquiera de los participantes. Ojalá que yo sepa la respuesta. Bueno, pero parece que no se animan. Bueno, si nadie pregunta, entonces yo creo que hemos tenido un interesante intercambio, ¿verdad? Usted nos ha ampliado mucho los conocimientos y la labor de José Sí, tengo preguntas. Disculpe, que es que no puedo abrir el micrófono. ¿Quién es ese? Liuli Castillo, Argentina, secretario general, Instituto de Filial Argentina. Pues vamos adelante con su pregunta. Solo una es de voz, que usted me mencionaba a Fernando de Ligne, y yo allá estudié a Fernando de Ligne. Eso sí, para que me corrija, si habla del mismo. Es el mismo, lo que pasa es que se pronuncia de Ligné. Es un apellido francés. Él era hijo de francés. Los hermanos de Ligné eran hijos de un capitán francés que estaba de puesto en Puerto Príncipe y de una muchacha dominicana. Entonces ellos nacen en Santo Domingo, pero los primeros 5 años de su vida vivieron en Puerto Príncipe. Y luego que llegan a Santo Domingo, los hermanos de Ligne se van a vivir a San Pedro de Macorís. Y yo también lo escuché de niña, que era de Ligne, pero es de Ligne. Buena. Y la segunda pregunta es que lo poquito que estudié de historia de los hermanos Rodríguez Ojío, Manuel no era poeta, el poeta era Mariano, hasta donde yo estudié la historia de ellos. Manuel era poeta. Manuel hizo el primer himno nacional dominicano, el primero de todos, antes de José Reyes y Emilio Prudón. Él hizo uno en 1844. No se aclaró que fue Mariano. No, es Manuel. Fue Manuel Rodríguez Ojío. Porque si usted, claro, yo tuve ese debate también en la universidad, porque si usted busca los tiempos de cuál vivió en los tiempos que se hizo el himno, hay una confusión porque era Manuel y Mariano. Ok, no es el momento de traerlo, pero el caso del suyo y del mío, que nos gusta la historia, de aclarar los tiempos y poner eso claro, porque correcto. Manuel y Mariano tienen mucha confusión, y yo hasta el sol de hoy soy de los que creo que el que estuvo ahí en verdad fue Mariano. Mire, lo podemos verificar el dato y compartir citas
textuales. Sí. Yo estoy disponible en mi correo electrónico, en mi WhatsApp, y lo podemos compartir. Pero yo tengo un trabajo de hace algún tiempo, sobre el himno nacional dominicano, de cómo se hizo el trabajo de Emilio Prudón, que es una cosa grandiosa. Pero en principio el himno fue un trabajo conjunto de varios poetas, donde incluso estaba César Nicolás Penson, José Joaquín Pérez, estaba también Alfonseca, algunos que eran músicos, de cómo José Reyes compuso la música primero, una obra grandiosa, porque generalmente se hace primero las letras y luego se le pone música. Todo lo contrario, él hizo la música y fue y se la llevó al grupo. Y el grupo empezó a hacerle las letras y finalmente las terminó Emilio Prudón. Se basó en el himno original. Hay muchos elementos del himno original que es de Manuel Rodríguez Opío. Pero podemos, usted y yo, seguir conversando y hasta podemos hacer públicos los resultados. Porque eso no es malo, eso no es malo, al contrario, es muy bueno. No. Poder, Nadie dice que es malo, pero una pequeña observación que me hizo el profesor, que aquella vez cuando tuvimos ese pequeño debate, hace unos 20 años, él me dijo: a mí no te olvides que la influencia son dos hermanos que viven en una misma casa. Entonces me dice: no te olvides que uno puede tener la influencia del otro. Y me pasa también con mi hermano, que hoy me visita aquí en Argentina. Hay un diploma que se lo entregaron a él allá y él me dice: yo no tuve nada que ver con eso, ¿entiendes? Pero éramos hermanos y íbamos juntos. Ve, y puede ser que también ahí pasara lo mismo. Pero nada, le hago la pequeña pregunta porque también yo veo que, como usted dijo ahorita, honor a quien honor merece de lo alto. Si estamos aquí en la mitad, el honor lo merece usted ahora y me merece respeto para aclararme esas preguntas. Está bien, está bien. No, Gracias. muchas gracias por compartir eso, porque entonces ahora lo averiguamos bien, lo ponemos en línea, lo ponemos en regla. Yo no tengo la cita a mano en este momento, tendría que pararme y buscar, pero lo podemos compartir. Y no, aquí no gana usted, no gano yo, aquí ganamos todos. Claro. Gracias y pasen un buen día. Disculpe la Okay. pregunta. A ver, aquí hay un mensaje de Costa Rica. Ya lo vi. No sé si alguien más quiere hacerle una pregunta. A la gente de Costa Rica yo la quiero muchísimo. Emelda Ramos quiere preguntar algo. Adelante, doña Emelda. Gracias, Julio. Buenas tardes, Luisa, qué interesante. Es solo preguntarte justo la fuente donde puedo encontrar y saborear de nuevo la extraordinaria cita que has traído de Gastón Fernando de Ligne precisamente sobre José Gabriel García, ahí donde dice: casi ha creado nuestra historia. Me encantaría saber dónde puedo encontrar ese escrito de Gastón Fernando. Está en la revista Clio de la Academia Dominicana de la Historia. Citado, traído por don Federico Enríquez y Carvajal. Tengo que ver si es en el número 7 o el número 9 de la revista, pero creo que el número 9 pero están pegaditos ahí. Antes la revista de la Academia Dominicana de la Historia, la revista Clio, era un fascículo de 4 o 5 páginas nada más. Entonces está en línea, en internet la consigue, en el número 7 o el número 9. 7 o 9, correcto. Sí. Gracias. Gracias a usted. Bueno, buenas tardes. Aló, hemos mi nombre. tenido un privilegio con doña. Don Julio, está hablando una persona. Sí, ¿Quién está hablando? Rafaela Mesa. Oh, Rafaela, caramba. Adelante, Rafaela, no te había oído. Sí, buenas tardes, profesora. Encantada de verla y de oírla. Un placer. Soy Rafaela Mesa, soy miembro de la Junta Directiva del Instituto Duartiano. Así es que somos duartianas, 100% las dos. Instituto al que yo pretendo pertenecer algún día. Oh, gloria a Dios, para nosotros sería un honor. Profesora, quiero preguntarle algo. Según tengo entendido,
El primer himno de que usted habla, yo he oído decir que no era en sí el himno, sino que era una arenga, una forma de arengar a las tropas combatientes. No se consideraba como un himno. Por eso cuando el maestro José Reyes se da cuenta de que el vendutero en la calle, tal y como lo recoge el magistrado Wilson Gómez, el magistrado emérito, nuestro presidente del instituto, en sus documentales, se da cuenta de que la persona en la calle y los venduteros están tarareando el himno nacional, o sea, tarareando la composición que había hecho, se da cuenta de que ya el pueblo lo estaba asumiendo como tal. Por eso le hago la pregunta, porque tenía entendido que lo que llamamos el primer himno era una forma de arengar a las tropas. Y en una vez se me hizo me quisieron hacer como una corrección. Por ejemplo, no es lo mismo el himno nacional que un himno que se inventó en medio de la revolución ya en la época constitucionalista, que era una forma que ese himno de la revolución elevó la moral de las tropas. Pero y me hicieron la comparación de que lo que se consideraba el primer himno pudiera ser una forma de arengar a las tropas. ¿Qué usted me puede aclarar sobre eso? Y perdóneme si es una pregunta estúpida. Pero No, No, para ¿cómo nada, hace? para nada. Valiosísima pregunta. Mire, casi todos los grandes hechos y acontecimientos de la historia dominicana tienen un canto patrio incluido. Está ese himno que hizo Aníbal de Peña de la Revolución de Abril del 65, es el himno de la Revolución. No es el himno de la República, pero es el de la Revolución. Pero también la expedición del 14 de junio de 1959 tiene su himno también. La Guerra de la Restauración tenía un himno que no es el himno nacional. Y hay también una producción importante de Josefa Perdomo, que fue una propuesta de himno, y hay una producción importante de José Dolores Alfonseca también. Entonces, la restauración tuvo varios himnos. La independencia también. Lo que pasa es que esos himnos sí eran arengas, porque ¿qué es lo que más se necesita en un momento donde hay confusión, donde se necesita por todos los medios que la gente asuma emocionalmente lo que está aconteciendo, que asuma una empatía con el acontecimiento? La poesía es el elemento fundamental y por eso nosotros tenemos una gran producción poética a mediados del siglo XIX. Y si usted se da cuenta, a mediados del siglo XIX, cuando salimos del periodo azaroso de las guerras dominico-haitianas, empieza la anexión de la República y luego el proceso de todos los previos de la Guerra de la Restauración. Porque el proceso previo de la Guerra de Restauración, o lo que son los movimientos precursores, que se dan de manera aparentemente aislados, el de Neiva, San Francisco de Macorís, el de Moca, en cada uno de esos hay una poesía, hay una producción poética, que quizás no era asumida por toda la población, pero sí por determinados sectores de la población. Entonces, esa producción poética en muchos casos tenía una connotación de himno, porque se cantaba. En algunos casos se recitaba, en otros casos se cantaba. Luego, ya después de la Guerra de Restauración, es que empieza este esfuerzo de crear, y sobre todo es el gran mérito de José Reyes. Ni quien le quite ni una, pero nada, ni un acento a José Reyes en la producción de esa música. Pero también José Dolores Alfonseca estaba metido en la producción musical y ellos discutieron en varias oportunidades determinados ritmos, pero que José Reyes se dedicó más íntimamente a la producción musical, sobre todo con las misas en la catedral, y construyó esa partitura perfecta donde pudo Proudhon hacer unas letras que tienen una maravillosa condición, el himno nacional de la República Dominicana, condición que no tiene ningún otro himno en el mundo, y es que tiene una acentuación en cada verso, en la tercera, en la sexta y en la novena sílaba.
las moras 3, 6 y 9 de cada verso de las 12 estrofas del himno nacional de la República Dominicana tienen una acentuación. Y es que ya nos, valientes, alcemos. Y así puede continuar hasta el último. Y en el 3, 6 y 9 moras hay una acentuación maravillosa que le da un ritmo único y que nosotros tenemos que destacar un poquito más, porque nosotros no somos nada más primada de América. Nosotros somos primada de muchas cosas y es un himno perfecto. Muchísimas Bien. gracias, profesora. Rafaela. Perdón, que no es himno nacional hasta 1930, que se tocaba como propuesta y que se propuso mucho antes, pero oficialmente no es himno nacional hasta 1930. Sí, el doctor Gómez lo recoge en el documental diciendo que se oficializó por primera vez en el 1930. Y así se lo aclaramos a los estudiantes y cada vez que llevamos ese tipo de documental a los diferentes centros educativos. Muchísimas gracias, profesora, por su aclaración. Gracias a usted. Me siento más que complacida. Profesor. Muy enriquecedora su intervención. Gracias de todo Gracias corazón. a usted. Doctor Rodríguez Grullón, una breve intervención. Bueno, el presidente Wilson quiere intervenir. Wilson Gómez. Bueno, lo primero es felicitar a la doctora Luisa Navarro, de verdad que una magnífica visión de conjunto, nos ha edificado en poco tiempo, ¿verdad? Y ha expuesto con mucha propiedad. Y por supuesto, el doctor Rodríguez Grullón ha hecho su rol, su papel interesante. Yo saludo la presencia de tantos duartianos, duartianas. Está con nosotros la fina escritora, la licenciada Emelda Ramos, que es la presidenta del Centro Duartiano de Salcedo. Así que muchas gracias por su participación. Bueno, de verdad que es interesante lo que expone la doctora Navarro con relación a los signos, ¿verdad? La oficialización, y corrijo eso porque tengo el deber de hacerlo, no fue en el 30, sino fue en 1934, precisamente el 30 de mayo. 1934 cuando se hace la oficialización. Pero no hay duda que ese himno es un himno singularmente bien concebido y un himno objeto de muchos debates, porque inclusive se generó toda una discusión antes de la aprobación del himno nacional. Hubo discusiones de la Carvajal, llegó a presentarle unas letras diferentes de las letras que originalmente presentó, ¿verdad? Proudhon. Y Proudhon, muy humilde todo, dijo que iba a corregir, pero sin pretensión de que mantuvo el mismo decía sus infelices estrofas y elogiaba el trabajo y lo que presentó Federico Enríquez y Carvajal. La discusión fue tal que bueno, fue necesario hasta que llegara a los medios de comunicación la situación. Y el Listín Diario entonces presentó inició el proyecto de ser para escoger. Inclusive se estableció el premio en pesos mexicanos y moneda de oro. Y finalmente resolvió cuando tienes un diputado del tribunal, que entonces era unicameral, hizo una propuesta formal al hemiciclo para que se decidiera y se escogiera bien no podía decir que se aprobara congresual. Fue así realmente que surgió la oficialización del himno y se sabe muy bien que eso ocurre en 1897 y que mediaron 37 años desde la presidencia pública
ley, porque se sabe muy bien las diferencias del régimen de Lilis. Lilis terminó trasladándolo de Puerto Plata a Asua como maestro. Y entonces eso se mantuvo en gaveta 37 años en el Congreso, hasta que Trujillo, el 30 de mayo de 1930, toma la decisión de juzgar entonces el gobierno nacional. Al poco tiempo ya había el régimen de Trujillo que querían unas estrofas importantes, una pretensión que fue tomando cuerpo y solo la debilitó para bien del canto patrio, para que no se mancillara el canto patrio, cuando se levantó el proyecto de Ciudad Trujillo, ¿verdad? Que fue a finales de 1934, precisamente, y ya en el 1935 se desacreditó como Ciudad Trujillo. Eso fue lo que desvió la atención, ¿verdad? El grupo que estaba a producir esas estrofas y devino realmente entonces la aprobación de eso por muchas vicisitudes antes de ser definitivo. Y no fue el Congreso de la Unidad que lo aprobó. Es decir, el tribunal aprobó por mayoría de votos, porque hubo un grupo, sobre todo de Santiago, que como el himno no mencionaba a Santiago, ellos no quisieron intervenir en la aprobación del himno nacional. Bien. Tu comentario gracias, don Wilson. ha sido muy interesante conocer todos estos detalles. De nuevo le damos las gracias a todos que han participado en este intercambio que se inició sobre José Gabriel García y que después surgieron en la palestra muchos otros temas. El Instituto Duartiano le da las gracias a todos y hasta otra ocasión en que tendremos una nueva convocatoria de este tipo de eventos. Muchas gracias. Reitero las gracias, muchas gracias a la profesora y gracias al doctor Diego John. Muchas gracias. Vale, un honor.